La palabra al diputado Palo Oliver. Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser breve. En realidad no tenía pensado intervenir, pero bueno, se hacen algunas consideraciones otros diputados preopinantes y bueno, uno se ve en la obligación de hacer algún tipo de lectura y de aclaración. En primer lugar, bueno, ya lo dijo el diputado Fabián Bastía, si bien lo hizo como miembro informante, también como miembro de la bancada mayoritaria del Frente Progresista. Está claro de que, tal cual lo dijo el diputado Busato, es un gesto de absoluta buena voluntad por parte de nuestra bancada y también de coherencia. En su momento, muchos de los diputados oficialistas tuvimos dudas cuando se trató el pacto fiscal del 2017, como las mismas dudas que tenemos hoy, pero entendemos que hay que brindarle al gobernador de la provincia, Amor Perotti, como lo hicimos en su momento al exgobernador de la provincia, Miguel Lifchi, las herramientas necesarias para poder, a partir de la adhesión o la convalidación de este nuevo pacto fiscal o consenso fiscal, empezar a tratar otro tipo de herramientas impositivas y tributarias que de hecho tenemos en tratamiento. Pero también sincerar algunas cuestiones que no quedaron demasiado claras en este recinto, que están relacionadas con las formas en que se construyeron estos acuerdos fiscales. El acuerdo fiscal del año 2017 no fue como quizás intentó plantearlo el diputado Galdiano, un proceso de discusión igualitaria y de construcción de un consenso necesario para tener un nuevo sistema de distribución de recursos a las jurisdicciones federales, sino que fue un proceso que se vivió en un término de 3 o 4 días, una semana como mucho, y que logró, por lo menos con la posición firme del gobierno provincial de Santa Fe, incorporar algunas cuestiones que ya hizo mención el diputado Bastía y que no estaban en el primer borrador del consenso fiscal que se aprobó, que se firmó oportunamente por el exgobernador Miguel Lifchi, presidente de la Cámara, y que después ratificamos legislativamente. Es cierto que el objetivo de aquel pacto fiscal del 2017 tenía, entre otras cosas, el objetivo de armonizar, esto es así. También es cierto que tenía el objetivo de reducir la presión fiscal que tienen los sectores productivos en la República Argentina, pero también es cierto que consolidaba un sistema de centralización de recursos en el ámbito nacional en desmedro de las provincias de la República Argentina. Y en esto hay que decirlo porque lamentablemente en nuestro país se debe un sistema de distribución mucho más justo, más equitativo, en definitiva un régimen de distribución más federal que permita que las jurisdicciones, todos los distritos de la República Argentina reciban mayor cantidad de recursos, siempre atendiendo que nuestro sistema es un sistema solidario y que hay que atender a todas las jurisdicciones. Y por el otro lado, me parece que no es un tema menor decir que ese centralismo concentrado, no solamente que se acentuó con la firma del pacto fiscal, sino que también con el no cumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas en aquel pacto fiscal por parte del Estado Nacional. Quizás el ejemplo más contundente es la derogación del Fondo Solidario, es decir, de un día para otro determinaron no distribuir más a las provincias el Fondo Solidario y eso fue un incumplimiento por parte del Estado Nacional a una de las cláusulas que estaban planteadas en el consenso fiscal. Ahora bien, este pacto del año 2019 se firma porque en el medio pasaron cosas, esto hay que decirlo. Aquel objetivo que tenía el Estado Nacional de quitar presión tributaria a los sectores productivos para que haya los famosos brotes verdes, para que haya reactivación económica, etcétera, etcétera, no sucedieron y lo cierto es que prácticamente nos quedamos sin Estado. Si no hay una reconversión
en los recursos que el Estado Nacional debe tener, realmente estamos en riesgo que el Estado como organización deje de existir, porque un Estado que tiene un nivel de endeudamiento como la República Argentina, que no tiene reserva, es muy difícil que pueda funcionar. Por eso nosotros también como bancada entendemos que hay que acompañar la adhesión de este pacto fiscal, porque entendemos que hay que reconstruir el Estado desde la necesidad de incorporar mayores recursos. Recuperamos soberanía como provincia nuevamente, pero también hay que decir que queda pendiente, y esto creo que no podemos negarlo, la necesidad de retomar dentro de un año un modelo de distribución mucho más equitativa y más justa y la construcción de un nuevo pacto fiscal. Esto ya es una opinión muy personal, entiendo de que es el desafío que tiene la política en Argentina de construir un pacto fiscal que sea superador a aquel pacto fiscal del 2017 y que también sea superador a este pacto fiscal que va a permitir que el Estado Nacional tenga mayor cantidad de recursos, al igual que las provincias cuando tratemos la ley tributaria y la ley impositiva, pero que vamos a tener como cuestión pendiente atender necesariamente el momento donde haya que descomprimir la presión no solamente a los sectores productivos, sino también a las propias familias, a los propios santafesinos y santafesinas. Yo no tengo dudas de que Argentina necesita un mejor régimen de distribución, eso no queda duda, como también la provincia de Santa Fe necesita un nuevo régimen de coparticipación que permitan que municipios y comunas tengan mayor cantidad de recursos. Lo planteábamos cuando éramos oficialismo, lo seguimos planteando desde la oposición. Es necesario que los municipios y comunas que atiendan la mayor cantidad de demandas, sobre todo por la complejidad social, por la modernización, etcétera, etcétera, tengan mayor cantidad de recursos. Y también es cierto que para que tengamos una provincia fiscalmente fuerte, necesitamos como mínimo dos cuestiones. La primera, entender que cuando se hacen cálculos y se plantean incrementos de impuesto inmobiliario, no tiene que entrar a jugar la política. Y hay que tener cuotas de responsabilidad muy, pero muy grandes. ¿Por qué digo esto? Cuando el Frente Progresista Cívico y Social asumió en el año 2007, lo que representaban los ingresos brutos a la totalidad de la masa de recursos apenas representaban el 25%. Sí, estábamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque éramos una provincia que por mucho tiempo, prácticamente una década, planteaba de que se gobernaba sin incrementar los impuestos. Y en realidad eso también atenta contra la posibilidad de que podamos construir el Estado democrático que decía el diputado del Frade. No hay posibilidad de tener un Estado democrático si no hay un Estado que no pueda brindar respuesta. Y para que un Estado brinde respuesta, se necesita tener los recursos suficientes para poder implementar las políticas necesarias para dar respuesta a esas demandas. Entonces, primer punto a aclarar que si hoy los ingresos brutos representan el 30% de los recursos del Estado provincial, son por dos cuestiones. La primera, por la caída de la actividad económica. Es un impuesto que está totalmente atado a la actividad económica. Obviamente que en los últimos, por lo menos 24 meses, donde se precipitó la actividad económica a valores quizás los más graves desde el 83 a esta parte, eso hizo que caigan recursos importantes que ingresaban al Estado provincial. Y por el otro lado, porque tampoco nosotros, como Frente Progresista, en los 12 años, pudimos actualizar el impuesto inmobiliario como por lo menos pretendíamos cada vez que enviábamos un mensaje a las distintas cámaras. La verdad que no hay muchos secretos de cuáles son, de qué forma la provincia puede tener recursos. No hay mucho, si las recetas no son muchas. Entonces, si no tenemos actividad económica y tampoco hay posibilidad de actualizar los impuestos, muy difícilmente podamos ser una provincia que no dependa de los vaivenes de la economía nacional. Y por último, decir que los presupuestos provinciales
también en la República Argentina, de cualquier provincia, pueden buscar la que quieran, tienen dificultades porque no tenemos ciclos de crecimiento económico que superen la década. Lamentablemente vivimos en un país que los ciclos de crecimiento económico son muy cortos y eso impide que haya políticas fiscales fuertes que nos permitan tener presupuesto. Concretamente, el dinero en el Estado nunca sobra, siempre falta, siempre es más la demanda que los recursos que se tienen para poder seguir adelante. Entonces, nosotros vamos a acompañar, seguimos ratificando una vez más nuestra voluntad de poder tratar las otras herramientas que ha enviado el gobernador de la provincia con la mejor predisposición, atendiendo también cuáles son nuestras diferencias, ya lo hemos anunciado en labor parlamentaria y seguramente lo vamos a ratificar. Hay mucha voluntad para avanzar con la reforma impositiva y hay muy pocas posibilidades de que por lo menos de nuestra bancada acompañemos lo que son las emergencias que se planteó del Poder Ejecutivo Provincial.